Bien, el tema que tocamos el día de hoy es recomendaciones para prevenir el error médico y la responsabilidad profesional. Primero hablaremos sobre las premisas de una buena atención médica, que son la parte clave para la atención correcta, y esta se limita a la práctica racional de la medicina, sustentada en las ciencias médicas, hace énfasis en la prevención, exige cooperación entre los profesionales de la medicina y el público, trata al individuo como un todo, enfatizando que se debe tratar a la persona enferma y no a la condición patológica. Mantiene una relación cercana y continua entre el médico y el paciente. En el desarrollo de este tema hablaremos de 8 premisas de una buena atención médica. Primero hablaremos de los preceptos legales de la calidad de la atención médica. La calidad de la atención médica, hablaremos de la seguridad del paciente, ¿m? El incidente, evento adverso y evento centinela, la génesis del error médico, la mala práctica y la responsabilidad profesional, la práctica médica basada en evidencias, con evidencias insuficientes o sin evidencias, la aplicación de principios éticos generales y finalizaremos con el error médico. Iniciaremos con los preceptos legales de la calidad de la atención médica. Los preceptos legales que regulan la calidad de la atención médica en México se encuentran principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud y su reglamento, así como en los códigos y normas oficiales mexicanas. Estos ordenamientos establecen los derechos de los pacientes, las obligaciones de los profesionales de la salud y los establecimientos de atención médica, además de definir los criterios para garantizar una atención de calidad segura y eficiente. Bien, aquí están representados en forma gráfica y estos preceptos legales están contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes, en este caso, pues en la Ley General de Salud, en las normas oficiales mexicanas, en los códigos civil y penal y en los reglamentos. Bien, ahora veremos la premisa que tiene que ver con la calidad de la atención médica. Si tenemos en cuenta que la mala práctica ocurre como consecuencia de la falta de atención a los preceptos que determinan una atención médica de calidad y que se incurre en responsabilidad profesional o institucional como consecuencia de la falta de apego a los preceptos de calidad y seguridad del paciente, empezaremos por definir estos conceptos. Cuando hablamos de la calidad de la atención médica, decimos que consiste en otorgar atención al paciente con oportunidad, competencia profesional, seguridad y respeto a los principios éticos de la práctica médica, que permita satisfacer sus necesidades de salud y sus expectativas con costos razonables. Aquí quiero hacer un paréntesis porque los costos de la atención médica en estos tiempos en verdad son estratosféricos, casi imposible de pagar por la gran mayoría de las personas. Claro, estamos hablando de la atención privada y esta atención se ha constituido en un negocio muy lucrativo, desafortunadamente. Uno de los elementos en el proceso de la atención es la oportunidad. Una atención médica otorgada con oportunidad
es aquella que se proporciona en el momento preciso para obtener los mejores resultados, no necesariamente en el paciente, no necesariamente en el momento que el paciente la está solicitando, que la está exigiendo, ¿sí? Para esto, el profesional de la salud debe contar con competencia profesional, es decir, que debe tener todos los elementos, todos los conocimientos médicos vigentes, habilidades requeridas, experiencia y actitud apropiada para poderse enfrentar a esta enfermedad. El profesional de la salud deberá dar seguridad en la atención y el propósito fundamental de un paciente o su familia al acudir a solicitar atención con un médico o a una institución de salud está centrado en la necesidad de recuperar el nivel de salud que se hubiera perdido. Dentro de los principios éticos de la práctica médica, deberá respetarse la equidad en la atención, ¿sí? Se deberá tener ante el paciente el respeto y los principios éticos, la confidencialidad, la autonomía, el respeto a su dignidad, la solidaridad, la honestidad y la justicia en la atención médica. También tenemos elementos que tienen que ver con los resultados. Con esta atención, con esta propuesta de atención, queremos lograr la curación del padecimiento, bueno, pues cuando ésta sea posible. Además, necesitamos o queremos controlar la enfermedad, ¿sí? Y con esto, bueno, lograr la mejoría de este padecimiento. Asimismo, buscaremos la paliación de los síntomas y siempre no olvidar que debemos de darle un apoyo moral tanto al paciente como al familiar. Otro de los elementos que tienen que ver con el resultado es el cumplimiento de expectativas, por supuesto, en materia de salud, con las relaciones interpersonales y con el proceso mismo de la atención médica. Un elemento muy importante a considerar son los costos razonables. Entre las expectativas de un paciente, particularmente cuando se trata de servicios médicos privados, está la relacionada con lo que espera o puede pagar por los servicios que está recibiendo, habitualmente sin conciencia real del costo de los servicios. El paciente lo que quiere es recuperar su salud e incluso se les dice a los familiares cuando están en la atención privada de los costos allí, aunque sean elevadísimos, lo que quieren ellos es recuperar la salud del paciente, pero a veces al darlo de alta, ya sea por defunción o por curación, cuando afortunadamente sucede, de verdad se ven en un verdadero problema, tienen verdaderos líos para pagar pues las cuentas que les presento. Una premisa muy importante es la seguridad del paciente. El concepto de seguridad implica un conjunto de elementos estructurales, organización y procesos dirigidos a minimizar el riesgo y mitigar las consecuencias de un evento adverso durante el proceso de esta atención médica. Existe una proporción muy alta, desafortunadamente, de pacientes que sufren daños como consecuencia del proceso de atención médica. Ahora hablaremos sobre esta premisa que tiene que ver con el incidente, el evento adverso y el evento centinela. Cuando ocurre un incidente adverso como consecuencia de la materialización de un riesgo con daño para el paciente, nos encontramos ante un evento adverso. Los problemas de seguridad para el paciente durante el proceso de atención se manifiestan como incidentes o eventos adversos y eventos centinela. Evento adverso
es un daño imprevisto ocasionado al paciente como consecuencia del proceso de atención médica. Existen riesgos en el proceso de atención capaces de ocasionar incidentes mismos que mientras no exista daño para el paciente, no pueden ser considerados como eventos adversos. El evento centinela es un hecho inesperado, no relacionado con la historia natural de la enfermedad, que puede producir la muerte del paciente, puede poner en riesgo su vida, deja secuelas, produce una lesión física o psicológica grave o el riesgo de sufrirlas a futuro. En esta premisa que vamos a revisar ahora, habría que ver el origen, el por qué se produce el error médico, la mala práctica y la responsabilidad profesional. En la práctica clínica, el médico cumplirá con la lex artis, ¿sí? Aplicando todos sus conocimientos para tratar una enfermedad específica, contemplando las circunstancias particulares del paciente y, por supuesto, siempre tendremos que tomar en cuenta la disponibilidad de los recursos. A pesar del cumplimiento riguroso de la lex artis, y del cumplimiento de los postulados de una atención médica con calidad, acordes con los conceptos vigentes, con las guías de práctica clínica y las normas oficiales mexicanas, las características propias de cada paciente pueden conducir a resultados diversos e inclusive a un evento adverso. En la práctica clínica, para un médico, cada paciente es un nuevo reto, un enfrentamiento con la incertidumbre, ya que aunque las enfermedades sean bien conocidas por él, su presentación y desarrollo en pacientes diferentes puede ser también diferente. Recordemos que cada organismo reacciona de diferente manera. La omisión de procedimientos de la práctica clínica lleva implícito el riesgo de establecer un diagnóstico incorrecto y como consecuencia de ello, un tratamiento inadecuado, con lo cual se está cayendo en el error médico, lo que, aunado a la inadvertencia en la indicación de las medidas de seguridad, va a conducir probablemente a un evento adverso, daño para el paciente y responsabilidad profesional para el médico. Durante la atención médica, estos son algunos de de los principales factores que deben ser tomados en cuenta como causantes de variabilidad en los diferentes pacientes. Y bueno, tendremos que tomar en cuenta aquí, en primer lugar, pues la edad que tiene el paciente, su estado físico y psicológico, la posibilidad que tiene de recuperación, las comorbilidades que pueda tener este paciente, el tiempo de evolución de la enfermedad y a veces sin un tratamiento efectivo. Tendremos que tomar en cuenta el estado inmunológico, el cuidado inapropiado no indicado, las alergias, la participación comprometida del paciente, porque muchas veces, bueno, pues el paciente no sigue las indicaciones de los médicos y esto puede agravar la situación de su salud. Y también cada uno de los pacientes, pues pueden responder de diferente manera al tratamiento que se ha implementado. Otra de las premisas es la práctica médica basada en evidencias, con evidencias insuficientes o sin evidencias. Con base en el ejercicio de la propia competencia profesional y de la práctica del acto médico con apego a la lex artis, se contará con la información necesaria que nos permita identificar las evidencias suficientes para ejercer el criterio médico y tomar la decisión correcta del beneficio del paciente. Con base a las evidencias disponibles,
obviamente debemos tomar la decisión correcta y por supuesto desechar la incorrecta, buscando siempre lo mejor para el paciente. También el profesional de la salud debe considerar la aplicación de principios éticos generales. Bien, en la toma de la decisión correcta, cuando no existe una opción evidentemente buena o una decisión evidentemente mala, en principio, deberá tenerse en cuenta los principios éticos de beneficencia y de no maleficencia. Cuando esto no sea factible en su totalidad, es necesario tomar en cuenta los principios éticos fundamentales de totalidad, del voluntario indirecto y del mal menor, para privilegiar la preservación del organismo como un todo, por encima de cualquiera de sus partes. Por último, hablaremos de la premisa del error médico. El error médico es una de las causas de mala práctica médica que pueden ocasionar o no daño para el paciente. Cuando el daño no se produjo, se está frente a un incidente. Y cuando existió daño para el paciente con la presentación de un evento adverso, puede considerarse que se ha incurrido en mala práctica en la cual existe responsabilidad profesional. Conforme a lo antes dicho, se considera a la mala práctica médica como responsabilidad profesional derivada del ejercicio inadecuado de la práctica médica, por incompetencia, por impericia o por negligencia. La negligencia médica es el acto en que puede incurrir un médico, técnico de salud o auxiliar que labore en la administración pública o ejerza libremente cualquier actividad relacionada con la práctica médica que cometan un descuido u omisión. Cuando con pleno conocimiento de su responsabilidad actúen con imprudencia, ya sea culposa o en forma dolosa, ocasionando daños, lesiones o provocando la muerte de un paciente. Acto de impericia es el daño que se ocasiona a un paciente como resultado de la falta total o parcial de las destrezas propias de la atención médica, entendiendo esta como la sabiduría, los conocimientos técnicos, la experiencia y la habilidad en el ejercicio de la medicina. La incompetencia se refiere a la falta de capacidad o conocimientos necesarios para realizar una tarea o función específica. En el ámbito médico, esto puede manifestarse como la realización de procedimientos en la formación o experiencia inadecuadas. La mala práctica médica ocurre por dos circunstancias particulares. Por omisión, cuando se omitió llevar al cabo el acto médico requerido, siendo este necesario. O por comisión, cuando se realiza un acto médico diferente al que se requería. Bueno, hasta ahora hemos visto las premisas y ahora estas serían las recomendaciones para prevenir el error médico y la responsabilidad profesional. Primero es mantener un alto nivel de competencia a través de la educación médica continua, actualización y certificación. Todos los servidores de la salud, todos los profesionales, debemos contar con la acreditación correspondiente. Debemos contar con un título y diploma universitarios debidamente registrados ante las autoridades competentes. Debemos contar, pues, con las cédulas profesionales correspondientes. Debemos estar certificados ante
Los consejos, ya sea de especialidad o incluso de medicina general, existen consejos para poderse certificar. Otorgar atención médica integral con oportunidad, competencia profesional, seguridad y respeto a los principios éticos de la práctica médica. Sustentar la competencia profesional en la disponibilidad de los conocimientos vigentes, en las habilidades requeridas para la realización de los procedimientos a que está comprometido y en el desarrollo de experiencia para la solución de problemas complejos. Referir al paciente con el médico o a la unidad médica o al nivel de atención que correspondan cuando se carezca de los elementos necesarios para otorgarle una atención con la calidad y seguridad necesarias. Apoyar las decisiones que se tomen con las evidencias disponibles. Aplicar las medidas de seguridad y prevención de riesgos para los pacientes. Aplicar las guías de práctica clínica. Contar con expediente clínico para cada paciente integrado conforme a la norma oficial mexicana del expediente clínico y las disposiciones oficiales relacionadas. Justificar en el expediente clínico las decisiones que se tomen, especialmente cuando no estén sustentadas en la normatividad vigente. Obviamente este punto es muy importante porque realmente debemos de contar siempre con un expediente clínico bien llenado. O sea, tenemos que realizarlo de acuerdo a la norma oficial mexicana, porque en estos tiempos el paciente es muy demandante. Por todo quiere poner queja, quiere poner pues una denuncia penal, civil, como sea, y un documento que nos va a facilitar todo este proceso es el expediente clínico, pero con un expediente clínico obviamente bien llenado, donde vengan todo lo que se le está haciendo al paciente. Y algo muy importante, pues es que muchas veces no tomamos en cuenta que el paciente por estar enfermo, a todo dice que sí, pero realmente a veces no entiende lo que se le va a hacer. Pero bueno, ese sería otro tema, ¿sí? A manera de conclusiones, la mejor forma de prevenir los errores en la práctica médica, la mala práctica, los eventos adversos y la responsabilidad profesional es a través del desarrollo de una práctica médica con competencia profesional, con la aplicación de los conocimientos médicos vigentes, las habilidades requeridas para la realización de los procedimientos que se requieren y una actitud asertiva. Contar con la documentación que acredite su práctica, participación en programas de actualización continua y certificación periódica, aplicación de las leyes y normas que regulan la práctica médica y la realización de los registros requeridos en el expediente clínico que justifiquen absolutamente toda su actuación. Bien, hasta aquí estamos concluyendo con estas recomendaciones. Si ustedes me lo permiten, yo quiero presentarles un caso clínico que sucedió aquí con nosotros. Les robo 10 minutos más. Con fecha 18 de octubre del año pasado, se presenta un usuario y presenta una queja médica ante esta Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos en contra de diversos facultativos, así como de dos nosocomios de la red de hospitales estatales argumentando un error médico. Este es el dicho del usuario. Y los hechos que él manifiesta son los siguientes. Con fecha 2 de julio del 2024,
presenta dolor abdominal, por lo cual acude con facultativo particular quien le diagnosticó colitis, recibiendo manejo a base de gel de aluminio y magnesio, paracetamol y un antibiótico del cual no recuerda su nombre. Al no tener mejoría, acude al servicio de urgencias de un hospital público. Ingresó a urgencias con fecha 5 de julio del mismo año por dolor abdominal intenso 10/10 en la escala visual analógica. ¿Sí? En el nosocomio se procede a realizar diversos estudios de laboratorio y ultrasonido. Diagnóstico de ingreso fue probable apendicitis modificada. En la misma fecha, el paciente menciona que es referenciado a otro hospital de la red por no contar con cirujano en la unidad que atiende, señalando la indicación descartar cuadro apendicular. En el nosocomio receptor proceden a realizar una laparotomía exploradora con los siguientes hallazgos. No se identifica apéndice secal en confluencia de tenias y se encuentra un muñón fibrosado. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, estando el paciente en su cama ya casi a punto de darlo de alta, eh, llega una médico, ¿sí? Y le comenta a este usuario que el diagnóstico era erróneo, que él no tenía apendicitis aguda y que el correcto había sido una infección de las vías urinarias. Entonces, aquí cambia todo el panorama. ¿Por qué lo hizo la médico? Lo desconozco, probablemente, no sé, es en otro turno, cambiamos de médicos y a veces en lugar de platicarlo con el médico que realizó la cirugía, pues ella fue a lo mejor de manera dolosa a platicarle a este paciente lo que les acabo de comentar. Fue egresado el día 8, ¿sí? De julio del mismo año y con el diagnóstico de egreso de infección de vías urinarias, más apendicitis aguda descartada, más operado de la paratomía exploradora. Este es el dicho del paciente. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico procede a radicar la queja y realizar las actuaciones pertinentes, por lo que se ordena notificar al representante legal de la red de hospitales, así como a los prestadores del servicio de salud que intervinieron en la atención médica, a efecto de que comparezcan al desahogo de una audiencia explicativa. En esta parte aquí estamos hablando de dos médicos del primer hospital, del hospital que lo recibieron, y también mandamos citar para esta audiencia al cirujano que lo operó en el segundo hospital, que fue el de recepción. Durante el desahogo de esta audiencia explicativa, el apoderado legal de la red de hospitales, así como los prestadores del servicio médico del hospital de referencia, el segundo hospital donde se le llevó a cabo la cirugía, expresaron su voluntad de no sujetarse al trámite o al procedimiento que ofrece esta comisión. No obstante, los facultativos que atendieron la génesis del paciente manifestaron su aceptación de suscribir la cláusula compromisoria. La comisión procedió a solicitar copia del expediente clínico del paciente a ambos nosocomios donde fue atendido, pues obviamente dicho documento es un elemento indispensable para el desahogo de la audiencia conciliatoria. Una vez recepcionada la contestación de queja de los facultativos
que suscribieron la cláusula compromisoria, así como copia del expediente clínico. Este organismo público procedió a señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia conciliatoria. Ambos hospitales, quiero comentarles que sí nos enviaron copia simple del expediente clínico. Durante el desahogo de la audiencia conciliatoria, los facultativos refirieron cada uno de ellos. El primero de ellos, que fue el paciente que lo vio en el servicio de urgencias, el que lo recibió, dice esto: el de la voz no emitió el diagnóstico que pudiese ser erróneo, sino que en base a los datos de exploración física consistentes en rebote dudoso y McBurney positivos, así como ultrasonido con imagen de plastrón positivo, se integró la sospecha de apendicitis, diagnóstico presuntivo, que debe ser en todo momento confirmado por un especialista en cirugía general, pues es la única persona que debe indicar la cirugía de apendicectomía. El segundo de los médicos dijo lo siguiente: el suscrito jamás realizó un diagnóstico, ni siquiera valoró al paciente, por lo que no puede existir valoración errónea. Como ya se había comentado, mi actuación fue administrativa para autorizar simplemente el formato de la hoja de referencia, para que el paciente fuera trasladado a otra unidad para continuar su protocolo de estudio y decidir si se operaba o no. Este segundo médico era el asistente de la dirección. Los dichos de ambos médicos los corroboramos en la hoja de referencia, ¿sí? En uso de la palabra concedida al ciudadano en su carácter de usuario del servicio médico, expresa de forma voluntaria y sin coacción lo siguiente: que derivado de las manifestaciones vertidas por los facultativos durante el desahogo de la presente audiencia, es mi voluntad desistirme de la acción presentada en contra de los galenos mencionados con antelación ante esta comisión de arbitraje médico. Bien, pues el paciente quedó conforme con la explicación durante la audiencia conciliatoria y decidió retirar la queja en contra de estos galenos. Aquí quiero también comentarles lo que encontramos en el expediente. El expediente dice así: paciente del sexo masculino de 28 años de edad acude al servicio de urgencias por presentar dolor abdominal de 3 días de evolución, localizado en fosa ilíaca derecha. 3 días antes acudió con facultativo particular a quien diagnosticó colitis, manejada a base de gel de aluminio y magnesio, paracetamol y un antibiótico. Él llega con estos signos vitales: una TA de 120/75, frecuencia cardíaca de 84, respiratoria de 20, temperatura de 39,2 grados centígrados, saturación de oxígeno de 98%, peso de 75 kilogramos, con una talla de 1,79 metros. A la exploración física se encuentra con abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación media en fosa ilíaca derecha, McBurney positivo, rebote dudoso, sin datos de aparente irritación peritoneal, con una impresión diagnóstica de síndrome doloroso abdominal, probable apendicitis modificada. Bueno, pues es ingresado para complementación diagnóstica. En el servicio de cirugía se realizan estudios de laboratorio y ultrasonido abdominal. Estaba todavía en el primer hospital, ¿sí? Con los resultados de hemoglobina 14,6, hematocrito 42,4, leucocitos 8,2,
neutrófilos 5,27, plaquetas 240,000, glucosa de 100, urea de 27,82. El ultrasonido abdominal presenta imagen fija heterogénea de 30 por 36 milímetros, mal definida, irregular, con plastrón inflamatorio. Al no tener disponibilidad de tiempo quirúrgica, bueno, pues es referido al segundo hospital, ¿sí? En el hospital de recepción proceden a realizar la laparatomía exploradora, ¿sí? Basándose en los resultados de laboratorio y ultrasonografía del hospital de procedencia. Y en el diagnóstico postoperatorio fue el siguiente: cavidad abdominal sin patología quirúrgica. 2 días después es egresado con los siguientes diagnósticos: infección de vías urinarias y apendicitis aguda descartada. Esto fue lo que se encontró en los expedientes. Bueno, aquí quiero comentarles que el día que llegó este paciente al servicio de urgencias al primer hospital, pues fue un viernes, y ya por la tarde, cuando quieren meterlo a cirugía, no cuentan con cirujano. Obviamente no había tiempo quirúrgico y por eso eh, fue, fue enviado, fue referenciado al otro hospital. El médico de turno le informó al paciente el resultado de la laparotomía exploradora. O sea, aquí me refiero a la doctora, que pues no entendemos por qué lo hizo, como que el dicho de la doctora alertó más al paciente, lo puso de malas, fue con un abogado cuando lo dieron de alta y decidieron hacer todo lo que les platicamos. Desafortunadamente, el médico cirujano no, bueno, pues no aceptó el procedimiento con nosotros, ni siquiera hasta la audiencia de conciliación. Entonces, bueno, pues quedaron a salvo los derechos tanto del hospital como del médico como del usuario. De aquí en adelante, pues ya desconocemos cuál fue, si no sé si a los médicos los hayan demandado, no tenemos información alguna. Pues hasta aquí este caso y pues agradezco mucho a ustedes su atención y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos obviamente por esta presentación que ha realizado. Y bueno, pues justo es el momento de que podamos abrir un espacio de preguntas y respuestas. Doctor, si me ayudan a dejar de compartir también su pantalla, gracias. Bien, Ya. pues no sé si hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer en relación a este tema que se acaba de presentar. En el chat no hay ningún comentario. Y pues no veo. El paciente Sí, recibió, yo tengo una duda, ¿el paciente recibió Bueno, tratamiento para la infección de vías urinarias? sí, sí. Sí, el paciente salió con una receta médica y el tratamiento fue a base de ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. Gracias. doctor Jerez, me parece, quería participar. Cintia, nadie logramos aquí en la comisión conectarnos a través de la computadora. Por teléfono sí, pero por computadora nomás no, Cintia. Y ahorita que me logré conectar,
pues ya terminó. Qué No pena, sé si doctor. pasó esto mismo. A pesar de que actualizamos el meeting de Telmex, no nos quiso abrir en computadora, ¿eh? Bueno, lo checamos si quiere, luego terminando a lo mejor le